este video vamos a revisar Amazon S3 desde la perspectiva de un arquitecto cloud, entendiendo no solo qué es, sino cómo encaja en una arquitectura de datos moderna. El objetivo es recorrer los conceptos clave de almacenamiento de objetos, seguridad, durabilidad, costes y patrones de uso que se vuelven recurrentes en proyectos sobre AWS. A lo largo de los próximos minutos iremos conectando cada característica de S3 con decisiones de diseño concretas que impactan resiliencia, gobierno del dato y eficiencia económica. El objetivo principal es que puedas tomar decisiones de arquitectura informadas cuando uses S3 como base de tu plataforma de datos. No buscamos solo repasar características, sino aterrizarlas en criterios de diseño. Cómo segmentar buckets, cómo proteger datos, cómo elegir clases de almacenamiento y cómo integrar S3 con el resto del ecosistema AWS. Al final deberías tener un mapa mental claro de cuándo y cómo usar S3 en distintas capas de tus soluciones. Este contenido está pensado para arquitectos cloud y de datos que necesitan justificar decisiones de diseño y estandarizar el uso de S3 en sus organizaciones. También es relevante para ingenieros de datos, DevOps y líderes técnicos que participan en la definición de patrones y controles de seguridad sobre almacenamiento en la nube. Asumimos que tienes familiaridad básica con AWS, saber directamente al Infonac administrativo. Amazon S3 es el servicio de almacenamiento de objetos de AWS, diseñado para ofrecer una capacidad prácticamente ilimitada con una interfaz extremadamente simple basada en APIs. A diferencia del almacenamiento en bloques o de archivos, S3 está optimizado para almacenar y recuperar objetos completos, con un fuerte desacoplamiento entre productores y consumidores de datos. Es uno de los servicios fundacionales de AWS y se convierte en la capa de persistencia común para análisis, backup, distribución de contenido y muchas otras cargas de trabajo. En el modelo de almacenamiento de objetos, cada elemento es un objeto compuesto por los datos en sí, metadatos y una clave única que lo identifica dentro de un bucket. No hablamos de discos ni sectores como en el almacenamiento en bloques, ni de jerarquías de archivos reales, aunque podamos emular carpetas mediante prefijos en las claves. Este modelo está especialmente orientado a datos inmutables o con pocas modificaciones, como logs, archivos multimedia, datasets analíticos o documentos. Es la unidad lógica principal en S3, un contenedor donde residen tus objetos y sobre el que aplicar políticas de seguridad, cifrado, versionado y ciclo de vida. Cada bucket tiene un nombre único dentro de la región y contiene objetos que se identifican mediante una clave que puede incluir prefijos para simular carpetas. Desde la óptica de arquitectura, el diseño del modelo de buckets y prefijos es clave para aislar dominios de datos, aplicar controles de acceso y optimizar costes de operaciones. Uno de los puntos más fuertes de S3 es su durabilidad extremadamente alta, del orden de 11 noves, gracias a la replicación automática de datos en múltiples zonas de disponibilidad dentro de una región. Esto lo convierte en un candidato natural para ser el sistema de registro de muchos datos críticos, siempre que combines esta durabilidad con controles de acceso y gobierno adecuados. La disponibilidad depende de la clase de almacenamiento, pero en general es suficiente para servir cargas de trabajo de producción, especialmente cuando se diseñan patrones de acceso correctos. S3 ofrece consistencia fuerte para operaciones de lectura después de escritura y de lectura después de eliminación, lo que simplifica muchos patrones de acceso a datos. Esto significa que tras un put o un delete, las operaciones GET posteriores van a reflejar de forma inmediata el último estado del objeto. Aún así, desde arquitectura sigue siendo recomendable diseñar operaciones idempotentes y tolerantes a fallos de red, especialmente en sistemas distribuidos complejos. En S3, la seguridad se basa en el modelo de responsabilidad compartida. AWS protege la infraestructura, pero tú eres responsable de la configuración de accesos y el gobierno del dato. Las herramientas principales son IAM, las políticas de bucket y en escenarios más específicos las ACLs, además del cifrado tanto en tránsito como en reposo. Como arquitecto, tu rol es diseñar una segmentación lógica de buckets y políticas que minimice la superficie de exposición y se integre con el resto de tu modelo de seguridad en AWS.
El control de acceso a S3 se basa principalmente en políticas IAM asociadas a usuarios, roles o grupos, y políticas de bucket que permiten definir reglas directamente sobre el recurso. Puedes combinar estas políticas con condiciones específicas, como restricciones por IP, por origen de VPC o por etiquetas, para afinar aún más el acceso. Aplicar el principio de mínimo privilegio y evitar buckets públicos por defecto es crítico para reducir riesgos de exposición de datos. En tránsito, el acceso a S3 se protege mediante HTTPS, garantizando cifrado .untergente y servicio. En reposo, S3 ofrece varias opciones de cifrado del lado del servidor, incluyendo claves gestionadas por AWS o por el cliente a través de KMS, y en escenarios avanzados, cifrado gestionado por el propio cliente antes de subir los datos. Una buena práctica es exigir cifrado por defecto en los buckets y, cuando sea necesario, utilizar KMS para tener un control más granular de claves y auditoría de su uso. El versionado de S3 permite conservar varias versiones de un mismo objeto, de forma que un borrado o una sobrescritura no implica perder definitivamente la información. En entornos muy sensibles, puedes combinar versionado con MFA Delete para añadir una capa extra de protección frente a operaciones destructivas. Desde la perspectiva de costes, es importante considerar que todas las versiones consumen almacenamiento, por lo que sueles acompañar el versionado con políticas de ciclo de vida que controlen retenciones. Las políticas de ciclo de vida te permiten automatizar la transición de objetos entre clases de almacenamiento y su borrado cuando ya no son necesarios. Puedes definir reglas por prefijo o por etiquetas de objetos, separando, por ejemplo, datos calientes de datos históricos o regulatorios. Bien diseñadas, estas políticas son una de las herramientas más potentes para controlar costes de almacenamiento sin perder cumplimiento ni trazabilidad. S3 ofrece múltiples clases de almacenamiento que se diferencian por coste, disponibilidad y tiempos de acceso, lo que te permite alinear el coste con el patrón real de uso del dato. Standard es la opción por defecto para datos de acceso frecuente, mientras que las clases Infrequent Access y OneZone IA reducen el coste a cambio de ciertas restricciones. Para archivado a largo plazo con accesos esporádicos, las familias Glacier y Glacier Deep Archive permiten reducir de forma drástica el coste, asumiendo mayores tiempos de recuperación. S3 Intelligent Tiering está diseñado para escenarios donde el patrón de acceso a los datos no es del todo predecible o cambia con el tiempo. El servicio monitoriza el acceso y mueve automáticamente los objetos entre niveles de coste, manteniendo la misma durabilidad sin que tengas que definir reglas complejas. Aunque tiene un pequeño cargo por monitoreo, suele compensar al disminuir el esfuerzo operativo y ajustar el coste de almacenamiento de manera dinámica. En la práctica, S3 se convierte en el repositorio central de datos en una organización, actuando como data lake para analítica, machine learning y reporting. También es el destino natural para copias de seguridad, archivado y estrategias de recuperación ante desastres, gracias a su durabilidad y opciones de replicación. Además, S3 es muy utilizado para almacenar artefactos de despliegue, contenido estático de aplicaciones web y como origen de distribución cuando se combina con CloudFront. En una arquitectura de datos en la nube, S3 suele representar la capa de almacenamiento central del Data Lake, donde confluyen datos de sistemas transaccionales, externos y de eventos. Servicios como Athena, Glue, EMR o Redshift se apoyan directamente en S3 para leer y escribir datos, lo que refuerza la idea de S3 como plano de datos común. Es habitual estructurar buckets y prefijos por zonas de madurez del dato, como Raw, Curated y Serving, apoyándose en políticas de ciclo de vida y controles de seguridad diferenciados. Diseñar con SS3 suele ser recomendable dividir en varios buckets según dominios de datos, requisitos regulatorios, criticidad y patrones de acceso. Hay que concentrarlo todo en un único bucket gigante. Los nombres de buckets, prefijos y el uso de etiquetas se vuelven herramientas importantes para reflejar dominios de negocio, entornos y niveles de sensibilidad del dato. En organizaciones grandes, también es común combinar separación de cuentas AWS con políticas de S3 y etiquetas para soportar modelos de gobierno, showback o chargeback. Más allá del simple bucket privado, S3 ofrece controles adicionales como el bloqueo de acceso público a nivel de cuenta o bucket, que
que debería ser la configuración por defecto en la mayoría de los casos. En escenarios complejos, los access points permiten gestionar accesos específicos a subconjuntos de datos, simplificando políticas cuando hay muchos consumidores. Para gobierno y cumplimiento, resulta clave integrar S3 con CloudTrail, logs de acceso y en organizaciones multicuenta, combinarlo con AWS Organizations y políticas de control de servicio. En términos de rendimiento, S3 está diseñado para escalar de forma masiva, pero la distribución de claves y el modo de acceso siguen siendo relevantes para obtener el mejor throughput. Aunque ya no es necesario diseñar nombres de objetos con patrones de hash complejos como antaño, sí conviene evitar hotspots concentrando demasiadas escrituras en muy pocos objetos. Para objetos grandes, el uso de multipart upload mejora la eficiencia, y en entornos VPC, los endpoints de S3 reducen latencia y mejoran seguridad al evitar tránsito por Internet. S3 ya replica datos entre zonas de disponibilidad dentro de una región. Muchas estrategias de recuperación ante desastres incluyen replicación entre regiones para escenarios de fallo regional. La replicación configurable permite copiar nuevos objetos, versiones y metadatos de un bucket origen a otro destino, aplicando filtros por prefijo o etiquetas. Al diseñar estas estrategias, es importante alinear la ubicación de los datos con requisitos regulatorios y de soberanía, además de ponderar el coste de almacenamiento duplicado. S3 puede actuar como origen de eventos, emitiendo notificaciones cuando se crean, modifican o eliminan objetos, lo que habilita arquitecturas orientadas a eventos. Estas notificaciones pueden disparar lambdas, colas SQS o temas SNS para iniciar procesos de ETL, indexado de búsqueda, validaciones de datos u otros flujos asíncronos. Diseñar estos pipelines requiere pensar en idempotencia, manejo de reintentos y trazabilidad para garantizar que los procesos sobre datos se ejecutan de forma fiable. Si lo resumimos en un checklist práctico, conviene segmentar buckets por dominio y criticidad, bloquear acceso público por defecto y aplicar siempre el principio de mínimo privilegio en IAM y políticas de bucket. Activa cifrado por defecto, evalúa el uso de versionado para datos sensibles y apóyate en Lifecycle Policies para mover datos a clases más económicas según su patrón de acceso. Por último, integra S3 dentro de tu estrategia global de auditoría, gobierno de datos y recuperación ante desastres, de forma consistente con el resto de servicios de AWS. La estructura temporal propuesta dedica los primeros minutos a enmarcar el objetivo y la audiencia, para luego entrar en los fundamentos de S3 y su modelo de almacenamiento de objetos. En el bloque central profundizamos en durabilidad, disponibilidad y seguridad, incluyendo cifrado, versionado y lifecycle. Y cerramos con clases de almacenamiento, casos de uso y patrones de arquitectura. Este esquema te permite adaptar o extender secciones según el nivel de profundidad que necesites en tus propias sesiones o formaciones internas. Hemos visto que S3 va mucho más allá de ser un simple repositorio de archivos. Actúa como el plano de datos central sobre el que se apoyan la mayoría de servicios y patrones en AWS. Las decisiones que tomes en cuanto a diseño de buckets, políticas de acceso, cifrado, versionado y lifecycle van a impactar directamente en la seguridad, el coste y el gobierno del dato en tu organización. Como próximo paso, te propongo revisar el estado actual de tus buckets de S3, identificar desviaciones respecto a las buenas prácticas y avanzar hacia un estándar corporativo claro y documentado.